Vamos a leer la palabra de Dios. El capítulo 13, verso 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese es un versículo muy profundo, muy figurativo de lo que vamos a explicar en esta noche. Pueden tomar su lugar, vamos a entregar el mensaje que Dios nos ha dado. En el capítulo 13 de Hebreos, que nos va a ocupar esta noche, tenemos una serie de instrucciones a la iglesia, a los cristianos, deberes del cristiano, cómo se debe desenvolver, cómo debe vivir, cómo debe comportarse, etcétera, y algunas otras reflexiones. Pero me llama la atención, en primer lugar, en el verso 9, en donde dice que no nos dejemos llevar, nosotros los cristianos, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto quiere decir que la iglesia del Señor tiene que ser muy, muy acuciosa. El cristiano tiene que ser muy despierto, muy avisado, porque se van a mover doctrinas extrañas, sobre todo en los finales de los tiempos. Van a verse multiplicación de maestros con enseñanzas completamente torcidas. Vamos a ver una proliferación de ministerios falsos, porque el enemigo va a hacer el último esfuerzo para que la iglesia no avance, no camine. Y claro, los más perjudicados van a ser los que se rezagan en asuntos doctrinales. Esta gente que no tiene hambre, que no tiene deseo de estar al día en la doctrina, esta gente va a ser perturbada totalmente. Debemos saber una cosa muy importante. La misma apostasía saldrá de dentro de las congregaciones. Por eso es que dice, hay muchos anticristos, hay mucha perturbación, dice la palabra de Dios, y dice luego, y se fueron los que no eran de nosotros. O sea que une el hecho de un desligamiento de gente que va a estar en el espíritu del anticristo. O sea que la iglesia va a ser combatida, la iglesia verdadera va a ser combatida por doctrinas de imitación, pero doctrinas torcidas. O sea que vamos a oír de reuniones y vamos a quizás ser invitados a reuniones en donde el enemigo va a poner la dosis necesaria para envenenar a los cristianos. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. No ir a cualquier restaurante espiritual. Si va a ir usted a un restaurante que sea bien conocido, que ya esté probado, ¿verdad? Porque de repente le van a dar tornillos y tuercas, o le van a dar hongos venenosos. Estamos hablando espiritualmente. Materialmente no me hago cargo yo de propaganda de ningún restaurante, ni cosa que se parezca, pero espiritualmente tenemos que saber a dónde vamos, porque no debemos dejarnos llevar, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Van a salir por el mundo, hermano, centenares de ministros, entre comillas, que van a propalar doctrinas heréticas. Y dice la palabra de Dios
En los postreros días se amontonarán maestros. Mucha gente lo que anda haciendo es ver de qué vive. Eso tenemos que ser muy claros en decirlo. Y se andan ofreciendo que le dé una, digamos, una manita para que luego le coja las dos manitas. Tenemos que ser bien claros en esto. Los ministerios del Señor no se ofrecen, ni están en subasta. Son bien reconocidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el creyente que tiene el Espíritu Santo y se sensibiliza, sabe dónde están los que Dios envía. ¿Y dónde están los que se envían? ¿Dónde están los que buscan una manera de vida? Una realización de lo que nunca hicieron en el mundo. Muchas veces se cree que alguien que fracasa en el mundo pues va a buscar la manera de destacarse en los campos religiosos. Usted sabe que es proverbial eso. No solo en este campo, pero en este campo es muy socorrido. Y el Señor no anda buscando gente que fracase para traerla a la iglesia en el sentido ministerial. El Señor quiere que a alguien que va a ser ministro sea llamado por Él, sea invitado por Él, aleluya, y sostenido por Él, gloria a Dios, usando medios. Pero el Espíritu va a ser el que se va a encargar de hacerlo. No va a ser la promoción personal. ¿Está claro, hermano? Entonces dice, se amontonarán maestros. Eso quiere decir que van a haber de a 2 por centavo. Eso quiere decir que pues cualquiera se va a sentir maestro. Solo va a averiguar cuánto le pueden dar para enseñar. Supe el caso de una persona que cuando le estaban muy pico de oro y le estaban invitando para unas reuniones y que fuera a dar unas conferencias, unas pláticas. Y dijo, bueno, ¿a cuánta gente me van a reunir? Fue lo primero que preguntó. Si es encima de 300, yo voy, si no, no. Y luego dijo, bueno, ¿y de cuánto quieren el mensaje? Porque tengo mensajes, dijo. Eso parece mentira, hermano, y es verdad. Tengo mensajes de primera, dijo, y tengo de segunda. Así estamos, hermano. De tal manera que cuando la Biblia dice se amontonarán maestros, nos declara en ese pasaje que estoy recordando, nos declara que esos maestros que se van a amontonar van a ser conforme a sus concupiscencias. Es decir, no se les va a ver una vida de acuerdo a lo que enseñan. Van a tener ese detalle. Por eso hay que fijarse bien. Y el Señor dice, por sus frutos lo vais a conocer. Entonces no van a poder esconder los frutos. Y entonces vamos a ver los frutos podridos y hablando de limpieza. Vamos a verlos en pecado y ellos hablando de libertad. Los vamos a ver enfangados y hablando de nitidez, etcétera. Y dice que esos maestros que se van a amontonar desviarán a muchos discípulos detrás de sí. O sea que no va a ser escaso el número que los va a seguir. Hay gente que le gustan las novedades. Y hay gente que, allá hay una novedad, pues se van para acá. Y allá hay 2 novedades, se vienen para acá. Por allá hay 3 novedades, se van para allá. Parece juego de ping pong, para allá y para acá. Y el Señor advierte y dice, no os dejéis mover por diversas doctrinas y extrañas. Hay una sola doctrina que salió de los labios de Cristo y que promovieron los apóstoles que el Señor autorizó desde que Él dejó el Evangelio. Entonces,
el evangelio tiene que ser netamente apostólico, o sea, el que los apóstoles del Cordero dejaron. Amén. Y ese evangelio es un evangelio bien delineado, es un evangelio claro, sin escondrijos. Y ese evangelio generalmente los falsos maestros, siempre los falsos maestros lo tuercen. Lo hacen a hablar o lo hacen decir lo que ellos quieren que diga. Lo acomodan a la gente. Ya no es la gente la que se tiene que acomodar al evangelio, sino el evangelio a la gente. Y ahí tenemos versiones del evangelio para todos los gustos. Si hay gente que no se quiere bautizar en agua, pues dicen, pues no hay bautismo de agua. Si hay gente que se quiere medio bautizar, lo medio bautizan. Y si hay gente que hay que sumergirla, sumergen. Y empiecen a todos los gustos. Si nosotros tuviéramos que darle gusto a toda la gente en cuanto a doctrina, tendríamos, hermano, que tener cuartos separados para cada hermanito y para cada gusto. Pero el Señor ha dejado una sola línea. Gloria al Señor. Ahora que tenemos que distribuir ese evangelio de acuerdo a las edades espirituales. Eso es muy distinto. Tenemos que trabajar con la gente de acuerdo a la madurez. Siempre van a haber recién nacidos en la iglesia, pues a los recién nacidos hay que darle su biberón, su pacha. Vamos a tener adultos, a los adultos no le va a llegar usted con una pacha, ¿verdad? Le va a llegar usted con su bistequito y de una vez a servírselo. Hay algunos que están tan maduros y tan entregados y tan buscadores del Señor que ya no se contentan con pollito y chile jalapeño. Ya quieren mamut. Gloria a Dios. Pero nadie se estanque, porque siempre el que se estanca y se rezaga es víctima de doctrinas diversas y extrañas. Los que se quedan en casa y no van a los servicios, hay herejes que saben que se quedaron y los van a buscar a la casa. Los que no vienen a la escuela dominical, yo sé que hay una secta herética que sabe que muchos cristianos se quedan en la casa. Entonces salen en las mañanas de domingo de 2 en 2 a tocar puertas. Y hayan a los hermanitos rezagados. No es para que venga, hermano, aquí se llena y recontrallena. Pero es para que, es más importante que se llene la iglesia, que se llene usted. Amén. Porque el que está débil, un catarro se lo lleva. Pero el que está fuerte, hermano, pueden llegar de 2 en 2, uno tras otro, y él sabe lo que ha creído. Gloria al Señor. Como el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Gloria sea su nombre. Me contaron de un hermano que hace poco que se convirtió, pero está muy ávido, muy metido en la palabra y anda buscando todo lo que puede comer. Pues lo visitó uno de esos herejes. Y entonces el hermano le pidió, Señor, yo no estoy muy fuerte, pero dame palabras para este. Yo siento que este no es de los nuestros, dijo. Aleluya. Y le dijo, hable. Le dijo el hereje, mire, vamos a convenir en que primero habla uno y después habla el otro. Le dijo, muy bien, hable usted primero, le dijo el hermano. Y entonces empezó a hablar el otro y a hablar el otro y a hablar el otro. Le dijo, ¿ya terminó? Sí. Ahora voy a hablar yo, le dijo el hermano. Y él dice que le dijo, Señor, yo no sé qué voy a hablar, pero dame palabras. Y lo empezó a hablar y le empezó a hablar y le empezó a hablar. Hermano, dice que sentía la unción del cielo. Empezó a hablar. Cuando él terminó de hablar, dice que le dijo al otro, mire, perdóneme, pero yo no estoy preparado para contestarle todo lo que usted me ha preguntado. Vengo la próxima vez, le dijo, y ya no volvió a llegar. Aleluya. Porque hay poder en la vida del creyente que se alimenta, del creyente que come todos los días. Si come todos los días, hermano, bien alimentado todos los días, no le van a llevar
una chuchillerita. Le van a llevar ahí unos sus nuegaditos, bizcochos y cosas por el estilo, heréticos. Usted los va a despreciar. Está bien lleno, diciendo muchas gracias. Estoy satisfecho. ¡Aleluya! Pero cuando no estamos satisfechos, no estamos llenos de la palabra del Señor, cualquier bizcochito nos hace cosquilla acá y vamos para adentro. Es necesario ser muy avisados en eso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pues el pasaje que nos estábamos refiriendo dice: vendrán muchos maestros, se amontonarán maestros que apartarán a los discípulos tras sí. Y luego dice: porque tendrán comezón de oír. Y dice: los desviarán a fábulas. No soportarán la sana doctrina. Eso quiere decir que hay personas que al oír la sana doctrina, y la sana doctrina, usted sabe, es la palabra pura del Señor dirigida por el Espíritu, y entonces cuando la están oyendo, la palabra de Dios les señala algunas cosas y les taladra hasta adentro y no la soportan y dice: no, eso lo están diciendo por mí. Pues con no poner un pie más se arregla y se van, hasta su Biblia dejan en la silla y se van. Pero resulta, hermano, que esos que no soportan la sana doctrina se van a tragar la doctrina extraña. La mayoría de los herejes que hay han sido personas que han estado en iglesias ortodoxas, en iglesias del Señor, sanas, pero no estuvieron satisfechos, no buscaron el alimento, no se llenaron, no se comunicaron con el Señor, y entonces en ese descontento el enemigo se los llevó para otro restaurante y allá se empanzaron y allá se envenenaron, y entonces, hermanos, ya no se quedaron ni siquiera en ese restaurante comiendo todo el tiempo, sino que se fueron a la calle otra vez, y sus postrimerías vienen a ser peores que sus principios. Por eso el Señor es muy claro en decirnos que nosotros debemos ser afirmados en el corazón, afirmar todas estas cosas con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto quiere decir que nosotros vamos a ver que la gente que nos quiere desviar y nos quiere hablar de cosas más bonitas, más novedosas, vamos a ver que ni a ellos mismos les ha aprovechado. Le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo. Vino una persona y me dijo: hermano, usted está desviado. ¿Por qué, hermano? Le dije: hágame el favor de decirme por qué. Me pegué yo el gran susto. Y entonces me empezó a decir que el manejo de la iglesia, que los dones del Espíritu, que no debían de haber dones del Espíritu cuando hay inconversos, porque los inconversos se asustan. No hay que estar alabando muy ruidosamente porque los inconversos se van. Y no hay que... Me dijo un montón de cosas. Y como yo sabía cómo era su iglesia de él, yo lo dejé que hablara. Y le pregunté si eso me lo decía porque en su iglesia no se movía nada de eso. Y se molestó. Me dijo: no, yo estoy dándole un consejo nada más. Entonces le dije esto: perdone mi hermano, pero usted es un calvo que está diciéndome cómo sale pelo. Cuando le salga a usted, le creo su tónico. Cuando su iglesia hierva, cuando haya manifestaciones del Espíritu, entonces le voy a creer su sermón. Pero si ni le ha aprovechado a usted, ¿por qué me lo quiere recetar a mí? El Señor, hermano, sabe que la iglesia de Cristo, aunque no de principio no se madura como debe madurarse, pero Él le pone todas las gracias del Espíritu, le pone los dones. Mire que la iglesia de Corinto rebosaba en dones, aunque no los podían manejar. Llegó Pablo a regularlos. Es mejor regular que no tener. Amén. Aleluya.
Es mejor tener un carro que vaya rápido y no tener solo frenos, sino tener carro. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuándo lo llevan a usted los frenos a alguna parte? Sin carro. Lleven la mano, ahí lleva los frenos, va haciendo así, metiendo frenos sin carro. Es mejor que lo lleve el carro, aunque sea rápido, ¿verdad? Sin frenos. De alguna manera se controla, aunque sea con un paredón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si no venimos a caer como aquella gente, hermano, que por el peligro no sale a ninguna parte. ¿Verdad? Y nosotros, no, dice, podemos hacer malas cosas, mejor no las hagamos. Los dones, me dijo una persona, son armas de dos filos, tenga cuidado. Le dije, y usted tiene tanto cuidado que ni el arma agarra de dos filos. Debemos ser abiertos. La iglesia primitiva tenía eso. Sabía que era peligroso si no se usaban adecuadamente. Si el amor no empapaba los dones, era arma de dos filos. Pero el Señor exhortaba para que nosotros fuéramos vasos adecuados para lo que Él quería poner. Yo creo que me estoy dando a explicar, ¿verdad, hermano? Entonces seamos hambrientos de palabra, de doctrina, y no estemos ambicionando comedorzuchos de la calle. Nosotros a veces, hermanos, somos invitados a reuniones hipotéticas, X. No sabemos de qué procedencia, no sabemos qué van a comer, qué van a dar, no sabemos quién es el que va a servir. Y ahí están nuestros hermanitos, buscando novedades. Esa es la gente que se expone más. Porque las doctrinas extrañas no traen rótulo, doctrina extraña, sino que le traen el rótulo acá. Esta es la verdad. Y usted llega porque es verdad. Usted llega porque cree que es verdad. Es como cuando los que hacen medicamentos le hacen tragar a uno las píldoras más amargas envueltas en azúcar. Si usted les quitara la capa a las píldoras esas, son insufribles, son horribles de sabor tremendo, hermano. Pero ve que bien se las dan a uno, hasta les ponen colores, caritas que se ríen, les dan a uno en las píldoras. Y allá va para adentro la píldora, hermano. Y en asuntos doctrinales es lo mismo. Le ponen a usted que esta es la verdad, esta sí es la verdad. Me dijo un hermano, ahora sí ahí es la verdad. Después lo vi descalabrado. Y le dije yo, ¿encontró la verdad? ¿Lo descalabró la verdad? No, me equivoqué. Por eso, hermano, en esta noche, palabra de Dios, palabra de Jehová, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se las comieron, a los que se ocuparon de ellas. Gloria al Señor. Y ahora dice acá enseguida, porque nosotros tenemos un altar, el altar del nuevo pacto, el altar de la gracia. Usted sabe que en el ritual antiguo testamentario se llevaban los animalitos de sacrificio, se llevaban para que se sacrificaran adentro del templo, adentro. Y ahí se hacía el sacrificio y luego se salía a quemar el cuerpo muerto del animal afuera del tabernáculo o del templo. Pero ahora dice el Señor, ahora no es cuestión de entrar a rituales, no es de meter nuestros ritos a una estructura caduca, sino que ahora es de salir fuera del real, fuera del campamento. El Señor Jesucristo no murió adentro de un templo, Él salió fuera del campamento a llevar el vituperio y dice, salgamos con Él. O sea que el Señor dejó atrás los ritos y la ceremonia. Por eso es que hemos insistido, hermano, y seguiremos insistiendo, que no son las exterioridades las que definen a la persona. Tenemos que tomar en cuenta que una persona, al fin y al cabo, saca fuera lo que tiene adentro.
Pero mucha gente pone afuera lo que no tiene adentro. Entonces caemos en un ritual y empezamos a hacer moldes de las costumbres y empezamos a hacer moldes de las instrucciones exteriores. Y entonces nos hacemos una imagen, por ejemplo, de la santidad. Nos hacemos una imagen fuera de la Biblia. Y hay personas que a pie juntillas creen que la santidad es andar roto y remendado. Y hay gente que cree que la santidad es andar descalzo haciendo penitencia. Y hay gente que cree que la santidad consiste en latigarse el cuerpo. Imagínese usted por dónde van. Hay gente que cree que la santidad es un vestido. Hay gente que cree que un hábito es la santidad. Y hay gente que hace una imagen de todo eso que la Biblia no dice. Se hace una imagen él solo y la impone a los demás. Eso es lo que tiene que terminar. Eso es lo que tiene que acabar en el ritual que está dejado atrás. Porque nosotros tenemos un altar que no tienen derecho de nutrirse de él los que todavía están en los ritos. Eso es lo que dice el verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora no es asunto de servir en el tabernáculo a la manera de Moisés. Ahora es cuestión de que en la libertad de Jesucristo vamos a hacer sacrificios distintos. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Sabe cuáles son los sacrificios ahora? Dice acá claramente en el verso 15, así que ofrezcamos a Dios siempre, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Ahora no son abstinencias, ahora no es asunto de abstinencias de comidas o de cosas así. No es detenernos en hábitos nada más, porque ¿de qué serviría que usted se abstuviera de un hábito si adentro está el germen, la raíz, está el deseo? Y el Señor quiere que nosotros seamos tan maduros, hermano, tan capacitados en esta nueva visión, que nos acerquemos a la iglesia sabiendo que si nosotros no somos detenidos por el Espíritu en nuestras intenciones, nosotros vamos a llegar a hechos. O sea, no sé si me explico, pero usted sabe que antes de que un hecho sea realidad, primero es una intención. Entonces, como cuando es intención, nadie la mira. Entonces, como nadie la mira, nadie va a penar, nadie va a detener aquella intención, a no ser el que la puede ver, que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros ve una intención. Entonces, o Él mismo la frena, o Él mismo nos avisa, mira esa intención que tienes, o manda un ministro en el Espíritu a que lo detecte. Y que entonces viene la administración, viene el trabajo del ministro en el Espíritu, unido al Espíritu Santo que está en la persona. Y entonces mancomunadamente detienen las intenciones. Amén. Y cuando se detienen las intenciones, ya no se llega a los hechos. Esa es la maravilla del nuevo pacto, que tenemos a alguien adentro, que es Dios Espíritu, allá adentro de nosotros, controlando nuestras intenciones. Y claro, nos pide que nosotros las sojuzguemos, las entreguemos, y que nosotros nos dejemos. Y ese trabajo es insustituiblemente hecho por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, tenemos que ser llamados a una libertad verdadera. Que no tenga que ser un fariseo el que te corrija. Porque si te corrige un fariseo, él está peor. Y si te corrige un fariseo, te va a corregir según su criterio. Debemos nosotros madurar de tal manera que sea el mismo Espíritu Santo o ministerios en el pleno Espíritu de Dios que entren a contener los deseos
carnales que nadie ha visto, los deseos carnales que están recién naciendo dentro de nosotros. Y llega el Espíritu y los detiene. Y te dice, quita ese odio, quita ese rencor. Y te dice, renuncia a aquella otra cosa, renuncia a esa venganza. Eso no lo hacía la ley, hermano. La ley no lo podía hacer. ¿Sabe por qué no lo podían hacer ni los ritos, ni las ceremonias, ni la ley? Porque la ley se limitaba a castigar los hechos. O sea que la ley esperaba que tú cometieras el delito. Y la gracia te detiene antes que lo vayas a cometer. ¡Aleluya! Mire qué buena diferencia. Ahora cuando caemos en este terreno de la gracia, y este tema va a ser muy ampliamente expuesto en múltiples ocasiones en la iglesia, cuando nosotros entramos al terreno de la gracia, vamos a entrar a un terreno en donde los castigos, los juicios, los va a tomar en su propia mano el Espíritu Santo. Las disciplinas. Lo voy a decir más claro. Por ejemplo, en este terreno de la gracia, decíamos, por ejemplo, vamos a poner el recuerdo de la ley primero. Allá en la ley, el que cometía una falta con 2 o 3 testigos era penado. ¿Verdad que así era? Así dice ahí. Y aún habla de cuando la falta era grave, dice, con boca de 2 o 3 testigos era muerto, dice, irremisiblemente. Castigo, ejemplar, en la ley. Y note una cosa, que en el tiempo de la ley, el que quería cumplirla, o mejor dicho, no se podía cumplir, porque no había el poder adentro. Entonces, esperaba la ley que viniera el delito y castigaba. Pero quiero que me entienda bien claro. Pero note, no podía el hombre cumplir la ley. Y sin embargo era castigado. Era castigado cuando cometía la falta, porque la falta dañaba a otros más. Muy bien. Pero en la gracia no es que no se pueda, porque ahora hay poder adentro, está el Espíritu adentro, están las leyes adentro, etcétera. Ahora se puede. Pero oiga bien, el que delinque en la gracia no es porque no puede, sino porque no quiere. Entonces es peor la pena. Solo que la pena no se la impone la ley, se la impone el mismo Espíritu, la disciplina. Y entonces hace que aquel que cae en una falta en el tiempo de la gracia, si está el Espíritu Santo en él, si es cristiano tiene que estar el Espíritu Santo en él, entonces el Espíritu Santo le redarguye, le señala, le permite a veces que las circunstancias lo encierren. Aunque lleguen las demandas exteriores a presionar a la persona. ¿Para qué? Para que esa persona no aguante esa situación. Entonces inmediatamente esa situación es cambiada, viene el arrepentimiento, viene la convicción de pecado, viene el renunciamiento al pecado, es una operación netamente interna. Entonces no depende de lo que te van a decir afuera, porque la persona que siempre anda huyendo a lo que le van a decir afuera, no es realmente por temor a Dios que va a dejar de hacer las cosas, sino por temor a los que le rodean, o temor a perder la imagen que de Él tienen. Hermano, en esta noche el Señor quiere que nosotros entendamos que hemos pasado de un tabernáculo legalístico a un tabernáculo nuevo. Verso 10. Porque tenemos un altar nuevo, el altar de la gracia. El Señor te va a dar misericordia, te va a dar perdón, etcétera, todo lo que sabes que Él te da, pero nosotros
vamos a estar sujetos a ese altar, no por leyes, sino por deseos de agradar al Señor. Es decir, que las leyes que se escribieron, o las palabras de Dios se escribieron adentro del corazón. Entonces el corazón siempre va a desear agradar al Señor. Y cuando no le agrada, entonces va a sentir inmediatamente que Dios no está agradado. Y entonces se va a sentir mal. Y cuando se sienta mal, no va a poder soportar esa condición. Inmediatamente vuelve a buscar la comunicación, vuelve a buscar la conexión con aquel que está desagradado. Gloria al Señor. Hermano, es exactamente como una pareja de enamorados. Imagínense qué amor tendrá que ser ese amor, entre comillas, que tienen que hacerle reglamento al novio o a la novia y tiene que ver, a ver qué dice el reglamento. Ah, sí, voy a cumplir. Ah, muy bien. Ese no es amor. Eso es meterlo a uno en un molde de reglamento. Pero ese no es amor, hermano. Pero ¿qué pasa cuando hay amor y se desagrada de alguna forma el uno al otro? Viene que se molesta el uno con el otro. Y ya no le habla, y ya no le contesta, etcétera, usted sabe. Y entonces ya el otro que ama se siente mal. Ya va buscando la reconciliación porque no pueden vivir sin hablarse, no pueden vivir sin esa mutua relación. Entonces, cuando aún en el amor se nota, hermano, que hay disciplinas, pero no son disciplinas por reglamento. Son disciplinas en cuanto la persona que ama nota que se desagradó el otro ser amado. Y entonces trata de agradarlo de nuevo y trata de reconciliarse con ese ser amado. Esa es la forma como el Señor quiere tratar con nosotros. Y es muy duro, hermano, que nosotros tengamos que estar repitiendo, y lo tenemos que decir, que de la mayoría de los cristianos, Dios no se agrada. Y estaba encontrando anoche en una reunión un versículo, un texto, que dice, hermano, que Dios, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. O sea que Él tomó acción en contra de los que se rebelaron a su palabra y le desagradaron y los dejó postrados en el desierto. Eso quiere decir que el hecho de ser salvos no quiere decir que el Señor no pueda ser desagradado con las acciones que nosotros tomamos. Y si nosotros examináramos las acciones que nosotros hacemos, nosotros seríamos mucho más buscadores de Dios. Todo lo que hace la carne en el creyente, a Dios le desagrada. Yo quisiera preguntar a mis hermanos si alguno de ustedes, y tendría que ser un tesoro en la tierra si fuera lo que voy a decir, ¿quién de ustedes no tiene carne? ¿Y la carne está ahí dormidita, hermano? ¿Está quieta? Porque si está quieta, entonces todo lo hace usted en el espíritu. ¿No se le subleva? ¿No hay días que se le levanta la carne? ¿No hay días o amaneceres que se le sube el apellido? ¿Verdad que sí? No le voy a decir a cuántos sienten que la carne se le subleva, porque tendríamos que levantar la mano todos. Pero óigame bien, ¿usted entrega todo eso al Espíritu para que el Espíritu lo domine? ¿O deja que la carne se siga sublevando? ¿O aplaude las sublevaciones de la carne? Porque todo lo que se haga en la carne a Dios le desagrada. Por eso hay cristianos que viven en la carne y viven desagradando a Dios. Y por eso Dios no los va a atender en la comunicación diaria. El Señor quiere que nosotros no solamente seamos sus hijos, sino que nos desvivamos para agradarle, para que la carne sujeta al Espíritu no permita que la carne haga nada, sino que el Espíritu lo haga. Y cuando el Espíritu lo hace, lo que nace del Espíritu es agradable a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor.
¿Habrá alguien aquí en esta noche, hermano, que realmente crea que su carne ya está dominada? ¿Verdad que no? ¿Habrá alguien aquí que crea que la carne ya no tiene problema en su vida? Creo que ninguno. Y sería muy maravilloso que después de oír que no tienen derecho de comer del altar de la gracia, los que todavía quieren estar sirviendo a los rituales, sería muy bueno que en esta noche nosotros le dijéramos al Señor: Señor, mi carne está alimentada, mi carne se me subleva y las cosas que yo hago las hago en la carne. Señor, yo quiero agradarte. ¿Cómo hago? El Señor te contesta en esta noche: la única forma es subir al altar de este nuevo edificio que Dios ha hecho, y poner ahí todo lo que nosotros somos, para que el Espíritu de Dios venga a sujetarlo, a dominarlo, y entonces vamos a tener nosotros sacrificio de alabanza, de frutos de labios que confiesan su nombre. Verso 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Él no se agrada de otra clase de sacrificios, sino esos sacrificios espirituales que nosotros podemos ofrecerle. Yo quisiera en esta noche, hermano, que aprovecháramos unos minutos de ministración a esas áreas que nosotros no hemos rendido. Yo soy el primero que lo necesito, pero creo que ustedes también lo necesitan. Vamos a ponernos en una actitud. Todavía sabemos que el tiempo es todavía temprano. Y vamos a hacer algo inusitado, si usted quiere. Vamos a ponernos en actitud de oración por unos minutos. Vamos a hacer práctico este mensaje. Si usted quiere, hermano, participar del nuevo altar, en el cual no tienen que ver nada los reglamentos exteriores, en el cual no tienen que ver nada las instrucciones externas de hombres, sino solamente el Espíritu con la palabra, usted en esta noche puede ponerse al alcance de la visitación del Señor. ¿Quiere hacerlo? Vamos a tener un minuto de reflexión. Un minuto de reflexión. Incline su rostro. Incline su rostro al Señor. Ahí donde está. Ahí donde está. Gloria a Dios. Usted va a leer en casa todas las instrucciones del capítulo 13 de Hebreos. Son tan claras, no podemos tocarlas esta noche, pero lo que le vamos a pedir esta noche es que usted, si lo siente, dígale al Señor: yo no quiero ser corregido por los hombres. Yo no deseo, Señor, obedecerte a ti porque me lo ordenen, ni hacer nada porque me lo dicten los ministros. Pero quisiera, Señor, que esa carne que a ti te desagrada y que tanto opera en mí pueda ser dominada. Yo voy a hacer una oración de fe, porque si usted entrega sus áreas débiles, si usted renuncia esta noche a rencores, raíces de amargura y todas esas cosas que hay, malos deseos, el Señor va a operar en usted un milagro interno esta noche. Vamos a hacer una administración global, porque el Señor está invitando a pasar a un nuevo altar, y no estemos en aquel altar de señalamientos y de juzgamientos
y de críticas que no nos llevan a ninguna parte, sino a que el Espíritu opere dentro de nosotros y empiece a sacar todo lo que nos estorba. Amén. Levante su mano al Señor y se va a unir en la oración que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una oración de liberación. Yo voy a ministrar en este momento, hermano, de parte del Señor, porque sé que hay corazones lastimados, porque sé que hay gente criticada y criticona, porque sé que hay gente aquí en esta noche que se ha quedado perpleja de las actitudes mismas del que ha sido llamado pueblo de Dios. Y vamos a renunciar a dejar pasar en el terreno de fertilidad a la carne. No la podemos echar fuera, porque la carne no se puede echar fuera. Ahí va a estar. Pero deje que el Espíritu la domine. El Espíritu Santo que está en usted tome posesión del trono y domine la carne y empiece a operar vida nueva en usted. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad en esta noche, en el nombre de Jesús. Y le ministro a su vida el impacto de la palabra. Señor, permítenos nutrirnos. Permítenos alimentarnos del nuevo altar, del cual no tienen derecho los fariseos. No tienen derecho los rituales. No tienen derecho los juzgadores, los esclavos de reglamentos y de leyes humanas. Pero libértanos esta noche de todas esas ligaduras. Rompo en el nombre de Jesús ligaduras en la mente, en el cuerpo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y yo llevo en esta noche, hermano, a usted liberación en el nombre de Jesús. El Señor quiere dejarle en esta noche en libertad de adorarle con sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza. Cuando su alma se llene de alabanza, van a salir los estorbos, van a salir los tropiezos, van a salir las paredes que lo bloquean, van a salir las inhibiciones que lo anulan. En el nombre de Jesús. Levante sus dos manos al cielo, hermano. Vamos a decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que me estás ministrando. Dígale por la fe. Gracias, Señor. Libre en Cristo Jesús. Libérese, hermano, en el nombre de Jesús, de toda traba, de todo artificio del error, de toda doctrina humana, de toda doctrina de hombres, de todo molde, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Reciba ahí donde está. Señor, toca el cuerpo, sana enfermedades, toca el alma, quita, Señor, a los reyes que se enseñorean de las áreas del alma, como se llamen. Quita vicios, quita hábitos, quita cicatrices dolorosas, quita golpes del pasado. Ministra olvido, Señor, a los corazones lastimados. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.